Hola, ¿cómo están? Les saluda a su servidor, el pastor Francisco Obregón, presbítero jubilado de la Iglesia Metodista de México, Conferencia Anual Oriental. Como siempre, es un placer, un verdadero placer, un gusto poder compartir de la palabra de Dios. Cada oportunidad es verdaderamente muy especial. Agradezco mucho la invitación para en esta hora compartir de la palabra de Dios. Y vamos a tomar un pasaje de la Biblia que quisiera que tuviera usted también ahí a la mano. Vamos a leerlo y vamos a orar para iniciar este tiempo de meditar en la palabra de Dios juntos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, de los versículos 1 al 16, encontramos lo siguiente. La parábola del redil. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oremos. Amado Dios, te damos infinitas gracias en este momento, porque verdaderamente tú eres nuestro pastor. Gracias por permitirnos tomar de tu palabra en esta oportunidad, por permitirnos expresar de ella tus verdades, tu esperanza, tu fortaleza. Gracias, Señor, porque como ovejas hoy escuchamos la voz del pastor. Sea tu palabra buena, edificante, desafiante para nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya hemos introducido a través de esta lectura bíblica, hoy queremos compartir sobre el pastor, el pastorado o el pastorear, y también sobre las ovejas. La figura del pastor es una figura muy importante que Dios toma en su palabra para expresar a su pueblo, para expresar a los creyentes la manera como Él trata con nosotros. Y el pastoreo es una de los oficios muy presentes en la vida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. La Biblia menciona allá en sus principios que el pastoreo comenzó a mostrarse desde los tiempos del Génesis, cuando en Génesis 2,
encontramos que Abel fue el primer pastor y que en un momento de ofrecer a Dios ofrenda, él selecciona lo mejor, lo más gordo de entre las ovejas y lo ofrece a Dios y encontró agrado ante los ojos de Dios. Y esta ocupación era la ocupación principal entre los israelitas desde tiempos de Abraham, cuando en Génesis 12:16 menciona también que Abraham recibe ganado, entre ellos ovejas. Lo encontramos también en mujeres como Raquel, en el mismo Jacob, que fue después Israel, y en Moisés mismo, dedicándose al pastoreo. Pero a medida que pasaba el tiempo y se desarrolló más el cultivo, el pastoreo, el oficio de pastoreo disminuyó y ahora quedaba en manos de los jóvenes, de los adolescentes. La Biblia tiene más de 200 referencias sobre la palabra pastor o pastorear. Pastorear significa alimentar. Y una de las palabras es de pasto, se deriva entonces en el pastoreo. Los pastores guiaban a las ovejas a tierra de pastoreo y de abundante agua. El Salmo 23, ese glorioso salmo tan especial para nosotros los creyentes, el cual dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y entonces nos encontramos con esa manera que Dios, en la que Dios trata, de la cual Dios trata a su pueblo, a través del pastor, declarando que con él nada nos faltará, que él nos pastoreará en delicados pastos, en aguas de reposo nos pastoreará, dice. Pero también hay algo muy importante que ha cobrado un sentido muy especial en este tiempo. Más adelante dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infundiéndome aliento. El mundo entero en este 2020 estamos viviendo un tiempo de prueba difícil, de quebranto económico y de una manera muy difícil, quebranto de salud. 500,000 fallecidos en todo el mundo. En México, 24,000, 500,000 infectados y casi 25,000 fallecidos. Cuando yo meditaba en este tiempo sobre este pasaje en particular, el Salmo 23, mi alma tuvo consuelo al reconocer que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí. Y entonces hay una imagen, una figura muy importante de Dios pastoreando a su pueblo. Pero siguiendo hablando sobre los pastores protegían a su rebaño de animales salvajes, y me llama la atención lo que en 1 Samuel 17:34 el jovencito David está hablando con el rey Saúl diciendo
que él desea enfrentarse a aquel gigante, que él tiene la experiencia, el valor que ha desarrollado a través de enfrentar animales salvajes a causa de la defensa de sus ovejas. Y el pastor que describe la Biblia también, aquellos pastores en Lucas capítulo 2, aquella imagen tan preciosa de los pastores que velaban las vigilias sobre su rebaño. Aquellos pastores a los que el ángel apareció, los ángeles, las huestes celestiales, y que les dan la noticia de que había nacido el Salvador. Y aquellos pastores que son los primeros en ir al lugar donde estaba el recién nacido. Es pues la figura del pastor tan especial en la palabra de Dios. Pastor no era solo quien cuidaba las ovejas, también en la figura del rey David, Dios le encarga pastorear a su pueblo, como él mismo pastoreaba, como lo describe en el Salmo 23. Hay más de 200 referencias sobre pastor y pastoreo en el Antiguo Testamento, y hay 16 veces en el Nuevo Testamento la palabra de pastor. La relación de pastor-oveja se ilustra la relación de Cristo con la iglesia. En Hebreos 13:20 dice: Cristo es el gran pastor de las ovejas. Jesús es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y encomienda Jesús a Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas. Y la figura del pastor entonces nos acompaña desde el Antiguo Testamento en la figura misma de Dios. Pero Dios se encarga en hombres que Él llama para pastorear a su pueblo, para traer una palabra como los pastores de hoy día traen la palabra de Dios hacia el pueblo. Y estos fueron los hombres que Dios llamó, eran los profetas, porque Dios dice en su palabra que en Hebreos que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, pero ahora que habla a través de Jesucristo. Y es muy importante entonces cuando Dios deposita en un hombre la labor de pastorear, de apacentar a un pueblo. Dios llama, y eso es un gran privilegio para los pastores de aquel y de este tiempo, el ser llamado por Dios. A mí me impacta mi corazón el momento cuando Dios llama a algunos personajes en la palabra de Dios. Y me llama la atención cuando Dios llamó a Eliseo. Elías fue y depositó sobre Eliseo su manto solamente, sin decir una sola palabra. Ese era el llamado de Dios, la sucesión de un profeta entregando el ministerio a otro profeta. Y aquel hombre entendió el llamado. Pero cuando Dios llama a un pastor, Dios lo llama, Dios lo capacita, Dios lo envía y Dios lo acompaña. Estas son la manera como Dios llama a los pastores, llama a los profetas, llama, capacita, envía y acompaña. Cada pastor de nuestros tiempos ha tenido este proceso. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, hemos sido capacitados, enviados y acompañados por Dios. Eliseo es una de las figuras que nos puede hablar de esto. Pero sobre los pastores hay el superior, el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, que pastorea, que da su vida, que tiene una relación muy cercana, porque las ovejas le conocemos su voz y le seguimos
en obediencia a su palabra. Hay un encargo muy especial de Dios entonces, que es nuestro pastor principal, de Jesús, quien es el príncipe de los pastores sobre nosotros. Hay un llamado a obedecer, a un llamado a obedecer su palabra, pero un llamado también para obedecer también a los pastores que Él ha puesto delante de nosotros. Y hay un llamado de apacentar la grey del Señor, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y agrega que cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros, los pastores, seremos muy bendecidos de parte de nuestro Dios. Pero también quiero cerrar con esto, con esta reflexión sobre la figura del pastor en la palabra de Dios. También hay un mensaje para nosotros en Hebreos 13, 7 al 20. Y estoy terminando con esto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 13, 7. Pero ahora en el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice la palabra de Dios esto, amados hermanos, que os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis la voluntad, haciendo en él vosotros lo agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria de los siglos y de los siglos. En esta oportunidad que tomamos la palabra de Dios y que vemos la figura del pastor en la Biblia, la figura predominante es Dios mismo, como Dios pastoreando, llevando a delicados pastos, Jesús entregando su vida como el buen pastor, pero también Dios levantando a hombres en la antigüedad, profetas, hoy pastores, para guiar, apacentar, cuidar amorosamente a un pueblo, a su pueblo. Y finalmente a las ovejas, que nos sometamos a Dios, pero también que nos sometamos, que obedezcamos a nuestros pastores, porque Dios los ha levantado. Dios los haya llamado, capacitado, enviado, y Él está con ellos, Él está con nosotros. Amados hermanos, Dios les bendiga ricamente en este tiempo. Gracias al Señor de señores, al Dios poderoso, al pastor de pastores, al príncipe de los pastores. Hoy honramos también a cada hombre y mujer que ha sido llamado por Dios, que le ha dicho no a su futuro secular y que ha tomado el ministerio y lo ha abrazado con toda su responsabilidad, pero también con todos sus privilegios. Dios les bendiga, amados pastores, amada iglesia, amadas ovejas, y todos juntos sigamos caminando, escuchando la voz de Dios y siguiéndoles. Dios les bendiga ricamente. Hasta luego. Los invito finalmente a orar al Señor. Padre, te honramos y te glorificamos en esta hora. Reconocemos que eres el mejor, bueno, amoroso pastor. Qué privilegio como pastor celestial haberte encarnado en Jesús para ser el pastor que dio su vida por nosotros. Hoy te agradecemos tanto y te pedimos, Señor, que nos hagas hombres y mujeres obedientes a tu palabra,
sensibles a tu pastoreo, Señor, y que te sigamos con fidelidad. Hoy te pedimos, Señor, por todos los pastores, por aquellos, Señor, que han dejado todo para servirte. Hoy los encomendamos a ti, te pedimos que estés con ellos, que los bendigas de una manera especial. Pero hoy bendecimos, Señor, a todas las ovejas de tu reino, a las ovejas de este tiempo, Señor, para que, Señor, podamos seguir siendo pastoreados por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tus cuidados vivo muy feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome al redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancia, el pasto delicioso es para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente de salvación aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor.